Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico de hoy, que es jueves, y estamos a jueves 28 de enero. Nos vamos acercando al fin de un mes, el primer mes del año. Y bueno, hoy vamos a seguir el estudio de Apocalipsis, vamos a avanzar un poquito más, estamos en el capítulo 7. Si queréis, los que os estáis ya conectando, pues podéis abrir vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7 y ahí vamos a retomar. Habíamos estado hablando el último día de la primera parte de este capítulo 7, donde habla de los 144.000. No tenemos todas las respuestas, pero en principio creo que por los detalles que tenemos en la Escritura, podemos quedar con una idea bastante clara y satisfechos de quiénes son esos 44.000. No son testigos de Jehová, eso sí lo dice Apocalipsis, porque no coincide en nada con las enseñanzas que esta secta transmite acerca de esta escena de los 144.000. Pero nosotros vamos a avanzar un poquito más en el estudio, vamos a ver a partir de esta primera parte, del versículo 9 en adelante del capítulo 7, allí donde el Señor nos guíe y confiamos en Él. Vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor su dirección y confiamos en Él, nos dejamos llevar por Él en este estudio. Oramos, hermanos. Señor, estamos otra vez aquí en tu presencia y venimos también con la intención de aprender, de recibir alimento espiritual, y por eso te queremos pedir que nos guíes, que nos dirijas. Que todo lo que digamos y hagamos en este tiempo sea algo que glorifique tu nombre, que venga de ti y bajo la dirección del Espíritu Santo. No queremos inventar nada y no queremos contradecir nada de lo que tu palabra dice. Queremos enseñar únicamente tu verdad, la verdad de la Escritura, de tu palabra. Por eso necesitamos tu dirección y necesitamos que nos lleves, Señor, para explicar y también al comprender que nos des la sabiduría espiritual para entender todo lo que tu palabra nos quiere enseñar. Ayúdanos a entender los días estos que nos tocan vivir en estos últimos tiempos probablemente, que podamos tener nuestra esperanza, nuestros ojos puestos en ti, esperando la venida de Jesús con esa expectativa que nos ayude a vivir en santidad, en integridad, y buscando el poner tus cosas en primer lugar antes que las nuestras. Por eso, Señor, necesitamos cada día alimentarnos de tu palabra. Gracias por darnos la fuerza, por ayudarnos, y estamos confiados en ti. Tú eres nuestro Dios que nos ama, eres un Dios fiel. Gracias por todo y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Me alegro mucho de veros y de saber que estáis ahí un día más. La verdad es que, como siempre digo, y no es ni mucho menos, es para hacer la pelota. Pero sois un ejemplo ya cuando me conecto, ya inmediatamente, cuando empiezo el directo, inmediatamente ya hay los hermanos conectándose. Eso es que están ahí, estáis ahí esperando. Y eso pues realmente me bendice. Y bueno, como digo, sois un ejemplo, así que ánimo hermanos, no desmayéis. Cada día necesitamos venir a la fuente de este agua viva que es la palabra de Dios. Necesitamos cada día ese alimento. No importa cuántos años llevas leyendo la Escritura, no importa todo lo que sepas de ella. La palabra de Dios no solo es un libro por el que adquirimos conocimiento, es una palabra personal, una palabra que nos habla. Así que vamos a ver qué es lo que hoy nos quiere decir la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe. En el chat de directo, los que queréis podéis escribir, ya sabéis. Benito ha saludado, buenas noches, y Rosario también, buenas tardes. Miriam, buenas noches. Carmen, hi. Walter, buenas noches. Juan Bermudo, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Luz Bañuelas, buenas tardes. Carmen Reyes, bendiciones. Juan Vázquez, buenas tardes. Liliana, buenas tardes. Y Germán, bendiciones. Qué bueno
que estéis por aquí. Y disfrutamos de esa comunión unos con otros y lo hacemos también alrededor de la palabra de Dios. Tienes ya abierto Apocalipsis capítulo 7, hemos estudiado del capítulo 7 del versículo 1 al versículo 8 y ahí vamos a continuar ahora a partir del versículo 9. Si nos queda algo pendiente de esto de los 144.000, ahora lo importante es que tenemos esa idea general de que ya sabemos que 144.000, ¿por qué? Así resumiendo muy rápido, para no repetirnos, porque ya está en el último estudio grabado, ahí el vídeo. Resumiendo muy rápido, entendimos que primero los números tienen un significado. ¿Y de dónde sale el 144? Bueno, ahí nos dice 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta tribu, y entonces ahí está la suma. Pero también teníamos en cuenta, porque el número 12 representa algo muy importante en Apocalipsis. Cuando lleguemos a estudiar la Nueva Jerusalén ya vais a ver que el 12 otra vez está ahí presente. Venimos de los 24 ancianos, inmediatamente relacionamos 12 tribus, 12 apóstoles, eso nos da 24. Pero si multiplicamos 12 por 12, nos da 144, y si esta cifra la multiplicamos por 1000, que es un número básico que se tenía en cuenta en el pueblo de Israel para organizar el ejército de una forma militar, nos dan 144.000. También entendíamos que no tiene por qué ser un número sellado, entre otras cosas porque cuando algunos dicen que estos son los que se salvan en Israel, o otros dicen, hay diferentes teorías, otros dicen que son los que se salvaron del Antiguo Testamento, en fin, hay una serie de cosas que no se sostienen por argumentos bíblicos. Entonces entendemos que es una representación, igual que decimos 24 ancianos y decimos esto representa a los creyentes del Antiguo Testamento y a los creyentes del Nuevo Testamento, igualmente 144.000 es una representación de los creyentes, pero teniendo en cuenta algo, que Israel está añadida ahora a los que creyeron. Israel rechazó al Mesías. Esperaban al Mesías, pero lo rechazaron. Continuaron con su forma de religión antigua y negaron a Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Pero a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por linaje, como enseña la Escritura, es por fe. Entonces todo eso ya lo vimos, así que vamos a avanzar. Y os decía que si nos queda alguna cosa en el tintero acerca de los 144.000, volveremos a repasar un poco y a comentar quizás algo más que aquí no vimos cuando lleguemos al capítulo 14, porque el capítulo 14 de Apocalipsis es paralelo al 7, y allí vuelven a aparecer esos 44.000. Ya lo leímos el otro día para tener los dos textos en cuenta. Cuando lleguemos al capítulo 14, estudiaremos el 14 teniendo en cuenta el 7 que ya estudiamos. Pero ahora vamos a avanzar un poco más para que podamos ir viendo más cosas. Y si retomamos, bueno, recuerda que ahí se habla de persecución, se habla de los que mueren por causa del testimonio. Y el método de la persecución ya lo veremos también cuando lleguemos más adelante, pero bueno, si quieres un pequeño anticipo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 12 al 17, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, dice, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí ese es el método de persecución. Ya llegaremos, estudiaremos todas estas cosas.
Serán tiempos muy difíciles para aquellos que crean en Jesús en ese tiempo y no estén dispuestos a adorar a la bestia ni a su imagen, o sea, a Satanás. Vamos a leer versículo 9. Después de esto miré, estamos en el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Muy bien, tenemos una multitud que está claro que no son ángeles de los cielos, porque es muy concreto el texto, y nos dice que esta multitud que nadie puede contar han salido de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. O sea, son personas que vivieron en la tierra y que creyeron y que están en la presencia de Dios. Es la iglesia arrebatada y los creyentes resucitados de todos los tiempos. Y esto pues no tiene interpretación, es literal, está claro. Dice que era una gran multitud que nadie podía contar. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Evidentemente poderse contar se pueden, pero si tú ves una multitud de este tamaño no te puedes parar a contarlos. Seguramente todos habéis escuchado cuando hay una manifestación muy grande en una ciudad que la cifra nunca se sabe exactamente, porque la organización dice que hubo 200.000 personas, la Guardia Urbana dice que hubo 80.000 y la oposición dice que fueron 10.000. Entonces dices, entre 200.000 y 10.000 y en medio 80.000, pues no sé, igual nos quedamos con la versión de la Guardia Urbana, que es intermedio, ¿no? Pero siempre es aproximado. Y fíjate que hoy en día se tienen sistemas para poder contar a una multitud. No se cuenta uno por uno, pero desde el aire, incluso desde satélite o desde helicópteros, aviones, con las fotografías que se hacen, se cuadricula todo el espacio ocupado por la manifestación. Entonces se hace un promedio. En esas cuadrículas que se hacen, por ejemplo, en una cuadrícula cuentan y dicen, si en esta cuadrícula hay 10 personas y hay X cuadrículas de la superficie, lo multiplican y sacan una cifra aproximada. Pero Juan no disponía de ningún medio para poder contar esa multitud que está delante de la presencia de Dios. Un día estábamos tratando de hacer un cálculo por hacerlo, porque es imposible determinar cuántos creyentes habrán creído desde el principio de los tiempos hasta que Cristo venga, y alguien dijo por ahí que unos 24.000 millones de personas. Bueno, puede ser, pero es que no lo sabemos. O sea, no tenemos ni idea, porque ni siquiera sabemos cuánto más tardará Cristo en venir. Pero bueno, por decir algo, ¿no? Pero no es la preocupación. Al decir que no podía contarse esa multitud, Juan no la podía contar, es obvio, porque él ve una multitud grandísima. Además, tenemos las características que los identifican como creyentes, vestidos de ropas blancas. Esta expresión estábamos estudiando el martes. Solamente se refiere la Escritura en el Nuevo Testamento a los redimidos, a los que han sido salvos, aquellos que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso se especifica que están vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esto ya también lo comentamos el último día. Entonces seguimos, dice versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Ahora lo que hay es otro servicio de adoración. ¿Recuerdas que dijimos que cada vez que va a ocurrir algo trascendente, algo grande, cuando va a haber un cambio en los cielos, se detiene todo y se dedica un momento para adorar a Dios? Y estamos por abrir el séptimo sello, que es un antes y un después. Los 6 primeros sellos son una cosa y el séptimo sello es otra. Bueno, lo más significativo es que ya no hay tiempo de gracia, ya no va a haber nadie más que se salve a la apertura del séptimo sello. Entonces hay un servicio de adoración, y lo primero que se dice es esta declaración poderosa, que la salvación pertenece a nuestro Dios. Solo hay una forma
de poder borrar nuestros pecados. Solo hay una, no hay más. Y es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. A efectos legales es la única posibilidad de entenderlo. Mira, Dios es un Dios justo y Él no quiere que nadie se pierda, pero a la vez es justo, es amor, pero también es justicia. Yo lo comprendo porque yo también soy hombre y también le he dado miles de vueltas en mi cabeza a estos asuntos. Y yo entiendo a los cristianos que dicen que no se condenará a nadie, porque Dios ama a todo el mundo y no va a permitir que nadie se pierda. Yo entiendo eso, porque pensar en la eternidad en un lugar de tormento, pensar en un sufrimiento eterno, bueno, es algo que no podemos llegar a concebir. Y yo entiendo ese concepto, pero yo leo lo que dice la Biblia y también entiendo la otra parte. Y yo leo la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, pero Él es justo y no va a transgredir jamás el principio de su justicia. Y el que decide rechazar a Cristo, Dios lo va a respetar y esa persona tiene que pagar la sentencia. Yo creo que es muy fácil entender. Imagínate un juez que está en el juzgado y ese hombre ha hecho un juramento y es deudor con la sociedad por la posición que ocupa de administrar la justicia. Imagínate que traen a un acusado y lo ponen ante su presencia para que sea juzgado. Y ahí la policía y el fiscal presentan todas las pruebas y queda demostrado que es culpable. Y los delitos que ha cometido son bien feos. Pero resulta que el acusado es el hijo del juez. Bien, ¿tú entenderías que el juez dijese, vale, está demostrado que es culpable y lo que ha hecho es malo, pero como que es mi hijo y yo lo amo tanto, lo voy a absolver, le voy a dar la libertad sin cargos? ¿Tú qué crees? ¿Qué pensarías tú? ¿Sería aceptable? Los demás lo entenderían y dirían, no, claro, es comprensible, es su hijo, está bien que lo deje libre. No se puede. Si el juez no se ve capacitado, porque los jueces tienen el derecho, por una implicación muy íntima, muy directa con un caso, ellos tienen el derecho de delegar en otro juez y ellos quedarse al margen. De hecho, legalmente tendrían que hacerlo si están implicados emocionalmente con la sentencia. En un caso así, lo más seguro es que el juez no pudiese juzgar en este caso. Pero un juez íntegro, a pesar de que fuese su hijo, tendría que aplicar la sentencia que la ley dice. ¿Crees que Dios, que es la pura esencia de la justicia, hará eso? No, jamás. Entonces, solo hay una forma de salvarse, y es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos teníamos que pagar por nuestros pecados con nuestra vida. Y Cristo, que no pecó, Él no pecó, nunca cometió un pecado, se ofreció voluntariamente a morir en la cruz para que la justicia quedase saldada. Entonces, Él pagó por nosotros. Ahora la justicia ya no nos reclama, a mí ya no me reclama la justicia porque tengo un abogado delante de los cielos ante el trono que es Jesucristo y aboga por mí en mi favor. Si el acusador viene y me acusa, Cristo dice, no, pero eso no cuenta porque yo ya pagué por ese pecado. Entonces es un efecto legal, Cristo tuvo que morir. No es una alternativa, es la única solución. Por eso la Escritura dice que es el único camino a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Es la alabanza que se levanta ante el trono por esta multitud que no se puede contar. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿recuerdas que la gente lo recibió con palmas en sus manos? Aquí dice que esta multitud está con vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Recordáis lo que la multitud gritaba cuando Jesús entra en lo que se le llama la entrada triunfal en Jerusalén? ¿Recordáis
la expresión que la multitud gritaban cuando Jesús entraba, y dice que arrojaban al camino esas palmas, y todo era un homenaje, un reconocimiento a Cristo como Rey. Porque de esa forma se recibían en las ciudades a los conquistadores cuando volvían victoriosos. Así se reconocía a los reyes, a los príncipes. Bueno, quizás alguien está escribiéndolo en el directo, pero lo que gritaba la multitud era Hosanna. Eso es lo que la multitud gritaba, Hosanna. Y Hosanna es una expresión de adoración, pero vendría a significar algo así como ¡oh, salva! Eso vendría a significar Hosanna, como una expresión de ¡oh, salva!, en reconocimiento a la persona a la que se le dirige esa expresión. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Padre y el Hijo están reinando en los cielos, y la salvación le pertenece a ellos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Escritura. Entonces, respetando lo que cada uno quiera creer, porque humanamente yo respeto a todos, pero creemos que la palabra de Dios dice la verdad, es la verdad absoluta. No hay relativismo en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces la Escritura es muy clara. Dentro de la religión se han sacado otros conceptos, hay otros mediadores, hay otras formas de salvarse, se puede hacer por obras, se puede hacer creyendo en otras cosas, pero la palabra de Dios es muy clara y dice que solo hay un camino, que solo hay una manera. Cuando nosotros reconocemos esto, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, le reconocemos como Rey, y al Cordero estamos adorando a Dios. Nuestra adoración tiene que ser genuina. En nuestra adoración tiene que haber la expresión de la verdad de su palabra, tiene que haber la declaración de lo que es justicia, de lo que es verdadero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, es la misma escena, no ha cambiado. Lo digo porque el decir y los ángeles a muchos les confunde. Cuando dice ahí el texto y los ángeles, ven una multitud de seres angelicales, de ángeles de los cielos. Pero está hablando de la misma escena, está hablando de la misma multitud. No ha cambiado a otra multitud. O sea, no ha cambiado. Las personas que están ahí adorando, a lo que se refiere el versículo, siguen siendo los mismos. La adoración es la misma. Alguno dirá, pero entonces los ángeles de los cielos no están adorando a Dios. Los ángeles de los cielos adoran a Dios. Pero recuerda que estamos en medio de la escena del Apocalipsis. Y lo que está pasando aquí se tiene que entender desde este punto de vista, desde esta visión, de que aquí está ocurriendo algo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, que era la restauración de todas las cosas, y aquí están participando todos los que han creído en Jesucristo a través de todos los tiempos, todos los que visten vestiduras blancas y palmas en sus manos y adoran a Dios diciendo, tú con tu sangre nos redimiste y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y nos has tomado de todo pueblo, lenguas, tribus y naciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando de creyentes redimidos. Los ángeles de los cielos no pueden hablar así, no visten estas vestiduras blancas que han sido lavadas con la sangre del Cordero. Los ángeles de los cielos sirven a Dios con otros propósitos. Pero en estas escenas de Apocalipsis son los santos. Que la palabra ángel no te confunda, porque ángel en griego es mensajero. Y los mensajeros, dice ahí, y todos los mensajeros estaban en pie alrededor del trono. Y mira, además, el estudio profundo de la Escritura nos atestigua lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando dice, y todos los ángeles, la palabra todos, en el griego es
paz que no excluye a ninguno. O sea, cuando dice todos los mensajeros se refiere a todos. Si fuesen ángeles creados por Dios como espíritus ministradores, al decir todos los ángeles incluiría también a los caídos, porque no se especificaría lo contrario. Porque aquí cuando hablamos de ángel como un espíritu creado por Dios, la palabra de Dios, cuando se refiere a ellos, especifica. Si habla de los ángeles caídos, lo especifica. Y habla de demonios, habla de espíritus malignos, etcétera, etcétera. Si habla de los ángeles que no se rebelaron, la Biblia se refiere a ellos como los ángeles de los cielos o los ángeles de Dios. Pero si no especifica si son caídos o son fieles a Dios, y dice ángeles, y estuviese hablando de los seres creados de este tipo, angelicales, la palabra paz no excluye a ninguno. Por lo tanto, aquí también estarían incluidos los ángeles caídos. Y eso es imposible. Los ángeles caídos no se postran delante de Dios inclinando su rostro y adorando a Dios. No, no lo hacen. Aquí está hablando de todos los mensajeros, o sea, todos, sin excluir ninguno, de los que han creído a través de los tiempos, de todos. Y aún se hace mención de esas divisiones que hay en los cielos, de los creyentes, de los santos, organizados en diferentes frentes, coordinando todo este proceso de la redención, porque habla de todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, ahí están todos los creyentes, tal como los estamos viendo desde que comenzó el capítulo 4. Pero no hay otra interpretación. Recuerda que en el capítulo 5, versículo 11, leímos: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Y qué es lo que estaban cantando? En dos versículos atrás dice lo que cantaban. ¿Qué cantaban? Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Se está hablando de la multitud de los redimidos, de los santos. Aquí vuelve a hablar de la misma multitud, pero no son los ángeles creados, son los mensajeros. Recuerda que ángel también se puede traducir por pastor. Escribe al ángel de la iglesia y ahí todos los maestros reconocen que se está dirigiendo al pastor, al mensajero de la iglesia. Entonces, aquí se mencionan ángeles, o sea, mensajeros, ancianos, 4 seres vivientes, todos los santos organizados en grupos de trabajo en cuanto a la redención de los cielos, de la tierra, la lucha contra Satanás y su reino, ahora en el mundo con la bestia, la administración de los juicios que afectan al reino de Satanás, pero tratan de defender a los mártires que están en la tierra en este tiempo. Si se lee seguido, versículo 9 y 10, se entiende que se refiere a la misma multitud, una gran multitud la cual nadie podía contar, y clamaban a gran voz, y todos los mensajeros estaban de pie alrededor del trono. Está hablando de la misma multitud. Entonces sería tratar de forzar el texto para decir, vale, ahora se refiere a otros. No, entonces no nos cuadra todo lo que dice ahí. O sea, en hermenéutica bíblica recuerda que estamos estudiando que es muy importante tener en cuenta la gramática para estudiar las escrituras. Cuando se interpreta cualquier texto hay que tener en cuenta la gramática, si no, sacamos una palabra fuera de su contexto, interpretamos la palabra como a mí me interesa, no se puede. Y aquí es un bloque, estamos hablando de una misma escena y las personas que aparecen en la escena son las mismas. O sea, no cambia las secuencias, de pronto hay una multitud de santos, de pronto hay una multitud de ángeles, no. Estamos hablando, en todo caso, el texto nos tendría que decir que estaban todos revueltos, ángeles de los cielos creados y santos que fueron redimidos por la sangre de Cristo, y no es el caso. En ningún momento de Apocalipsis vemos que eso pueda ocurrir así.
¿Y qué es lo que decían? Se postraron sobre sus rostros delante del trono. No es la primera vez que vemos esto. Los ancianos lo hicieron, arrojaron sus coronas a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Hemos visto esta actitud de reverencia. O sea, cuando estemos en la presencia de Dios, seguiremos teniendo, no seguiremos, tendremos mucho más el sentido de la reverencia, porque sabes, cuando veamos a Dios tal como Él es, la sensación de pequeñez aún será muchísimo más grande que los que ahora se consideran ante el Dios santo, 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 ya lo tenemos. Ahora el creyente viene ante Dios y dice: Señor, pero ¿cómo puede ser que un Dios tan grande como tú se acerque a mí, me ame, me llame, me escoja, me dé la oportunidad de servirle? Pero es que cuando estemos allí y podamos contemplar la grandeza de Dios y su gloria, entonces vendrá un peso sobre nuestra conciencia de saber realmente lo que Dios hizo por nosotros sin que lo mereciésemos. Y postraron sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Tremendo. ¿Y cómo adoraban? Decían: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos unos muy buenos ejemplos en Apocalipsis para considerar cómo es nuestra alabanza y adoración a Dios. Tenemos un reflejo de cómo tendríamos que adorar a Dios. Lo digo porque a veces la alabanza y la adoración en la iglesia del siglo XXI que nos toca vivir está un poco distorsionado. Se busca quizás más el arte humano que el significado de las palabras que se le dicen a Dios, el reconocimiento de lo que Él es. Cuando se compone una canción de adoración, yo creo que a veces hay algunos compositores e intérpretes que están más pendientes de las personas que van a escuchar esa canción que el hecho de decir esta canción es para Dios. Se busca, se piensa que sea popular, que a la gente le guste, que se convierta en un éxito, que todos la canten. Cuando nuestras canciones, cuando son compuestas, si son de alabanza y adoración, tendrían que estar enfocadas únicamente en lo que le queremos decir a Dios, sin pensar, sin dejarnos influenciar si le gustará a la gente o no, porque es nuestra ofrenda a Dios, no es nuestra aportación al arte dentro de la iglesia para que las demás personas nos reconozcan y se alegren y con nosotros. No, evidentemente, si los que escuchan la adoración también son verdaderos adoradores, les gustará, claro, porque lo que diga esa canción les va a llegar. Hay canciones que circulan por el mundo cristiano, pero que yo personalmente y en nuestra iglesia seguramente jamás las cantaríamos, porque no tienen contenido de adoración a Dios, no tienen palabras sinceras que vayan a Dios. Es más, hay canciones cristianas que dejan dudas incluso en la letra a quién se refiere o qué quiere decir esto, porque se busca tanto la poesía y está todo tan disimulado y tan confuso que a veces no sabes realmente, ¿y esto? Somos adoradores de Dios porque somos sus hijos, y el Señor busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí tenemos unos buenos modelos de adoración. Ya lo hemos visto, capítulo 4, capítulo 5, ahora aquí en el capítulo 7. Desde reconocer que tú creaste los cielos y la tierra y todo se sostiene por ti, a reconocer que eres el Salvador, que nos has escogido para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, que
La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean para ti, Señor, por todos los siglos de los siglos. Y la palabra siglos aquí en el griego es aión, que habla de la eternidad, habla de algo que no tendrá fin, de lo eterno. Bueno, pues el deseo de que todo eso pertenezca a Dios por siempre es una forma de adoración. Y uno de los ancianos, dice en el versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome. Quiero que notes que desde que empezó la revelación, el Apocalipsis, la revelación, con Juan interactúan diferentes personas. De pronto un mensajero habla con Juan y le dice algo. De pronto aparece otro por allí y le dice otra cosa. Ahora es un anciano. ¿Te acuerdas qué representaba los 24 ancianos? Bueno, representan el ministerio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, es muy paradójico que posiblemente aún el propio Juan podría estar por ahí en esas escenas del Apocalipsis que él está viendo. Porque evidentemente Juan murió y en lo que ahora representa el Apocalipsis, pues él ya resucitó y está ahí participando con esta multitud. ¿En qué grupo estará? ¿Con los ancianos, con los seres vivientes, con los jinetes, con algunos de estos ángeles que aparecen, estos mensajeros que aparecen en momentos determinados? ¿O estará ahí entre la multitud? O sea, es algo muy, muy curioso y complicado de entender, ¿no? Pero uno de los ancianos, pues, se dirige a Juan y le hace una pregunta. Le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Eso es lo que le pregunta uno de los ancianos a Juan. Curioso, ¿no? ¿Por qué le pregunta eso? ¿Por qué le pregunta de dónde han venido estos que están vestidos con vestiduras blancas? Bueno, porque Juan ya vio a la iglesia arrebatada y a los santos resucitados. Desde el capítulo 4 en adelante, Juan ya ha visto a toda la iglesia ahí. Pero ahora hay otras personas nuevas que se incorporan a la multitud. Por eso le pregunta el anciano a Juan, ¿y estos de dónde han salido, de dónde han venido? Quizás es porque el propio Juan se lo está preguntando. Quizás es porque él mismo está preguntando, bueno, yo ya vi a la multitud de la iglesia, pero ahora veo personas nuevas. Ahora veo otra multitud que se une a la otra. Ahí vemos multitudes que se entremezclan, pero ahí se habla de una concreta, ¿no? Hay una que acaba de aparecer en la escena y que están adorando a Dios. Y ante la pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan responde, versículo 14. Señor, tú lo sabes. Si no lo sabes tú, a mí no me preguntes. O entiendo que es una pregunta retórica y que ahora me vas a dar la respuesta. Él dice, Señor, que es en griego es kurios, que es un título de respeto. Es la forma en la que un esclavo se refería a su amo o una persona a alguien con autoridad. Se le dirigía a él con este término, kurios, Señor. Aquí, en esta versión Reina Valera 1960, está en mayúscula. Eso nos puede confundir, porque dice, bueno, entonces este anciano es Cristo o es el Padre, pero no, está hablando uno de los ancianos. Notas que lo hemos leído ahí, uno de los ancianos. Siempre que en Apocalipsis se refiere al que está sentado en el trono, al Padre o al Cordero, se refiere a ellos sin dejarnos ningún margen de duda. O sea, no se puede tratar de interpretar que uno de los ángeles, que uno de los seres, que uno también pueda ser Dios o Jesucristo. No, porque Apocalipsis se preocupa en dejarnos claro cuando se refiere a alguno de ellos. Y alrededor están todos estos otros personajes. No termino de entender por qué en Reina Valera del 60
el traductor puso aquí Señor en mayúscula. Si consultas otras versiones verás que aparece en minúscula, porque de hecho en el griego está en minúscula, o sea, no tenemos esa diferenciación mayúsculas o minúsculas. Entonces lo menciono para que no haya confusión y alguien diga esto está en mayúscula, se refiere a Dios. Bueno, no. Repito, no entiendo por qué el traductor lo puso en mayúscula, pero fue interpretación, evidentemente, porque en el original no está así. En Mateo 24-21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque la respuesta del anciano es, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Jesús ya anunció, como hemos leído en Mateo 24-21, que en este tiempo habrá tribulación como nunca antes la hubo sobre la tierra. Y eso dice mucho, hermanos, porque en nuestra historia ha habido tiempos de tribulación terribles. No hay palabras para describir el horror de algunos periodos de tribulación. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, que fue algo terrible, cuando leemos los documentos históricos, todo lo que está escrito de lo que fue la persecución en ese tiempo, en los tiempos de la primera Iglesia, bueno, las barbaridades que se hicieron, los cientos de miles o millones de cristianos que murieron solo por ser cristianos, eso es horripilante, es que cuesta imaginarlo, que los seres humanos sean capaces de hacer algo así. Desde los que morían crucificados, quemados, los espectáculos que se organizaban en el circo romano, donde en el Coliseum, donde ahí se llevaba a familias enteras, mujeres, hombres, niños, se sacaban a la arena. Y bueno, igual lo has visto en alguna película así de Roma que tratan de recrear exactamente cómo era, porque todo el Coliseum estaba diseñado para dar espectáculo, realmente era una obra de ingeniería, con un montón de cosas que se inventaron para ese momento. La arena que estaba en el Coliseum, debajo, era todo pasadizos, había rampas que de pronto aparecían en medio de la arena, de lo que era el recinto, y por ahí aparecían fieras, aparecían leones, aparecían tigres, había un comercio, traían fieras de todos los rincones del mundo, cuanto más feroces, cuanto más extrañas, más sorprendían a la multitud que se congregaban en este espacio para ver sangre y sufrimiento, y bueno, dices, pero ¿cómo podía haber una multitud presenciando tanto horror? Pues eso es la humanidad, eso es el ser humano. Es como decir, puedes entender que en los tiempos de la Revolución Francesa, cuando iban a cortarle la cabeza a alguien con una guillotina, que lo hiciese en público en la plaza del pueblo y que asistiese allí todo el mundo y se llevaban sus sillas y se sentaban y mientras las señoras pues hacían punto y los otros no sé qué, era un espectáculo. Pero ir a ver cómo le cortan la cabeza a alguien y sale la sangre y todo y... Bueno, pues eso es lo que hay. Normalmente cuando hay morbo las multitudes acuden y hoy en día ocurre igual. Si de pronto hay un vídeo en YouTube que capta la muerte en directo de no sé quién o escenas violentas de no sé qué le pasó a no sé quién, pues inmediatamente se convierte en el vídeo viral más visto. Cientos de miles de visualizaciones, millones, todo el mundo quiere ver la sangre, el horror y la tragedia. Pues decir que este tiempo de tribulación no se podrá comparar con ningún otro que ha habido en la historia, ¿te puedes imaginar lo que representará para los que crean en Cristo en este tiempo? En la historia de la humanidad se han hecho barbaridades, el holocausto nazi es otra cosa, ¿no? Pero verdaderas barbaridades.
Cuando estuvimos en Roma hace unos poquitos años, estuvimos la familia, Belén, los niños y yo, y bueno, pues estuvimos ahí visitando Roma y toda la historia que contiene, que es agotador, por cierto, porque hay tantas cosas que ver, te tiras allí una semana o 10 días y no te da tiempo a ver todo, porque hay tantas cosas, en cada rincón de Roma hay algo de historia. Pero el día que fuimos al Coliseum, para mí fue una experiencia tremenda, porque ahí tenía a los niños y a mi mujer, a Belén, y a los niños estaban ya hechos polvo, reventados, y se quedaron ahí sentados en un sitio, y entonces yo me fui solo, me tomé un tiempo para ir, y fui a una parte así elevada del Coliseum, que desde allí se ve todo lo que antes era la arena, porque ahora no hay arena, toda esa parte desapareció, y se ven todos los pasadizos, los túneles, todo lo que había debajo de la arena. Solo se conserva una pequeña parte así entarimada para que te imagines cómo era. Pero desde ese lugar estaba allí mirando eso y pensaba, y por un momento traté de imaginarme ver aquel tremendo espacio. El Coliseum es grandísimo, ver aquel tremendo espacio lleno de gente, y ahí, en la arena, hermanos míos en la fe muriendo por causa de Cristo, muriendo despedazados por fieras, desmembrados por caballos, en manos de gladiadores, en fin, todos los horrores que te puedas imaginar. ¡Wow! Dices, tenemos derecho de quejarnos nosotros, porque nos falta esto, porque ay, mira lo que me ha dicho este, porque tenemos este problema, porque no me llega la economía, porque me falla no sé qué cosa. ¡Ay, qué delicados que somos! Vivimos en un tiempo de tanta abundancia, vivimos en un tiempo de facilidades, porque a nosotros no nos echan a los leones para que nos coman por ser cristianos, que te recuerdo que en este momento en algunos rincones del mundo hay cristianos nuestros que no están sufriendo también barbaridades. Puedes seguir organizaciones como Páginas Abiertas, creo que es el nombre, ahora sí no me confundo, que lo dirige el director Ted Blake, que fue uno de los hermanos que también me predicaron el Evangelio cuando yo creí, y que te informan de casos concretos de persecución que hay en el mundo. Es terrible. Pero nos quejamos por todo, hermanos. Yo a veces me da temor de Dios cuando veo la manera en la que menospreciamos las bendiciones que Dios nos da. En lugar de apreciarlo, reconocerlo, darle a Él las gracias y disfrutarlo, nos quejamos, nos amargamos, lloramos. Es una de las cosas que siempre más me han exasperado. El hecho de ver que la gente se empeñe en sufrir lamentando situaciones que no tienen por qué. Pero bueno, así somos. Quizás tengan que venir tiempos difíciles, persecuciones o pruebas duras para que entendamos. Pero esto llegará. Espero que todos los que escuchan este estudio para ese momento hayan creído de verdad y en estos acontecimientos no estén entre esa multitud que han salido de la persecución tan terrible que hubo, sino que estén ahí en los cielos participando en todos estos eventos de la redención, tomando la actitud, la iniciativa de estar ahí obrando, de estar ahí trabajando, de estar ahí haciendo cosas. Nota que eso sería algo paradójico, ¿no? Cuando dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Es muy fácil entender que si tú lavas una prenda blanca con sangre, jamás quedará más blanca, quedaría manchada de sangre. Entonces, evidentemente, cualquiera que conoce un poquito el contexto de la Escritura y lo que la Biblia enseña, inmediatamente se da cuenta, entiende lo que eso representa. Es una metáfora, está mostrándonos que la sangre de Cristo nos ha limpiado todos nuestros pecados,
Las vestiduras blancas reflejan la pureza. Cuando siempre se ha dicho, ¿no? Si yo te muestro una sábana blanca, un lienzo blanco, 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 pero hay una manchita ahí en el centro, de pronto toda tu atención se centra en esa manchita. Es mucha más la superficie blanca que la mancha, pero la pequeña manchita que hay ahí, si tú te pones una camisa blanca, ¿verdad? Imagínate que tienes que predicar el domingo en la iglesia y te pones tus pantalones, tu camisa, tu americana, y tu camisa es blanca, con tu corbata. Y de pronto cuando tú ya vas a salir de casa te miras al espejo y te das cuenta que aquí en la camisa hay una mancha. Es pequeña, pero hay una manchita aquí. Y tú dices, vaya hombre, ahora me tengo que cambiar. A que a nadie se le ocurre decir, bueno, pero es mucho más lo blanco que la mancha. Total, por una manchita de nada, no pasa nada. No, sí, ¿qué pasa? Cuando saludes a los hermanos todos te van a decir igual, uy, tienes ahí una mancha. No te van a decir, qué blanca la camisa. Sí, la camisa sigue estando muy blanca, pero tiene una mancha. Es pequeña, sí, pero es una mancha. Entonces las vestiduras blancas muestran esta verdad, que la sangre de Cristo borró todos, no algunos o la mayoría, no, todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron limpiados. Por eso podremos estar ante su presencia en esta escena, adorándole. Una multitud que ya estaba, otra multitud que se incorpora a esta. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Recuerda que hasta ahora no tenemos información de cómo murieron, de por qué murieron, de qué manera. A partir del capítulo 12 vamos a tener toda esa descripción, porque volveremos a repasar esta historia, pero desde el punto de vista de la tierra, cómo se vivió todo eso en la tierra, todo lo que estaba pasando en los cielos. Y entonces veremos todas esas formas en las que la bestia persiguió a los que creían en Cristo, a todos aquellos que no estuvieron dispuestos a marcarse con la marca de la bestia y adorar a su imagen y lo que representaba. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Nota que todo el contexto muestra el argumento que decíamos en el versículo 14, cuando le dije, Señor, tú lo sabes, y Señor está en mayúsculas, como queriendo decir puede ser Jesucristo, puede ser Dios, pero la forma en la que el anciano habla evidentemente no es Dios, ni el Padre ni el Hijo, porque está hablando, estos son los que están delante de Dios, que les sirven, no dice que me sirven, no, es un anciano, es uno de los creyentes. Igual eres tú, uno de los que estáis escuchando este estudio, a lo mejor tendréis la responsabilidad ese día de, en la revelación, decirle a Juan estas palabras, no lo sé, ahí estaremos. Estarás con los ancianos, estarás con los seres vivientes, estarás con los diferentes mensajeros que aparecen en momentos concretos, o estaremos en la gran multitud haciendo cosas, no sé, pero ahí estaremos. Espero que tengas esa certeza de que estaremos ahí. Por ese motivo, porque han lavado sus ropas, por ese motivo, no por otro, están delante del trono. No están porque nadie se lo merecía. No están porque hubiesen hecho méritos propios, porque sus obras les garantizaron estar un día aquí. Solamente el que Cristo lave tus ropas te permite estar en su presencia en ese día. Bueno, no sé tú, pero yo cuando leo todas estas cosas, es que me desborda tratar de comprender todo lo que Dios hace por nosotros, el derecho que Él nos ha dado, el que un día tú y yo, ¿te puedes imaginar? Estaremos ahí, en esa escena. Tremendo, ¿no? Mira Nancy su exclamación, amén, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Es que no nos podemos quedar callados. Tenemos que adorar a Dios. De alguna forma nos unimos a esta adoración que, fíjate, ni siquiera ha ocurrido todavía. Pero por fe la miramos en el tiempo y creemos que ocurrirá y que estaremos ahí. Y ya nos gozamos con ella. Nos estamos
regocijando en la presencia de Dios, en esta adoración, porque para nosotros ya es real. En Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. En Efesios 5, 26 y 27, lo voy a leer. Para santificarla, habla de la Iglesia. Está utilizando una enseñanza para los maridos, dice, amad a vuestras esposas, y la segunda parte del versículo 25 dice, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La esposa de Cristo ha sido santificada por Dios mediante el lavamiento. Por eso sus vestiduras son blancas. Yo antes os decía, ¿te imaginas ir con tu camisa blanca para predicar el domingo? Pero aquí tenemos una ilustración todavía mejor. ¿Te imaginas la novia en el día de su casamiento, cuando todos en la iglesia la están esperando? El novio es protagonista, pero no nos engañemos, la principal protagonista en una boda es la novia. Todo gira en torno a ella, el novio también, pero ella tiene aún más protagonismo. En la iglesia o en el lugar donde se realiza la ceremonia están todos los invitados, todos. Está el pastor delante, está el novio y todos están esperando que llegue la novia. Y cuando llega la novia, ¡wow!, viene resplandeciente. Ese vestido blanco, que cuesta un dineral, por cierto, los vestidos de novia, pero es un día único, ¿no? Y viene con su vestido blanco, con su diadema o su corona o yo qué sé, ahí su velo, todo ahí. Y suena la música y entra por el pasillo central dirigiéndose hacia el altar donde el esposo la espera. ¿Te imaginas que de pronto toda la gente se fija que en el vestido de la novia aquí hay una mancha así de aceite o yo que sé, que el bocadillo que se ha comido de bacon antes de venir, porque decía tengo hambre, no voy a aguantar hasta la cena, y se le cayó ahí una mancha aquí así? Bueno, a una novia si le pasa eso, se le amarga el día que tendría que ser el más feliz de su vida, y lo recordarían para siempre. Hasta los invitados acordarían todos, estuvimos en una boda y cuando vino la novia llevaba una mancha en el vestido. Bueno, la esposa está limpia, blanca, porque Cristo mismo, dice, se entregó por ella para santificarla y la purificó en el lavamiento del agua, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También dice sin arruga, tampoco sería propio llevar todo el vestido arrugado, ¿no? Bueno, es una forma de entender, de que nos ilustra la Escritura. Y en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, primera carta a los Corintios, 13:12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sin duda, el día que estemos allí en su presencia, todo va a ser distinto. Las vestiduras blancas forman parte de lo visual, pero lo real lo estaremos experimentando. Seremos diferentes. Recordaremos todo, claro. Nos reconoceremos, claro. Todo sí. Pero tendremos otra capacidad de entender, de ver. Fíjate cómo dice, ahora vemos oscuramente. Fíjate que el Señor nos revela muchas cosas. A través de la Escritura tenemos mucho conocimiento, pero todo lo que tenemos al final en comparación con lo que tendremos ahora es oscuridad. Imagínate lo que no sabemos. Imagínate lo que un día llegaremos a ver, como dice ahí. Entonces conoceremos porque veremos cara a cara.
Conoceremos como fui conocido. Va a ser algo que ahora yo creo que ni nos podemos imaginar. Tratamos, pero no podemos imaginar realmente cómo será ese día en el que estemos en su presencia. Y dice el versículo 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya hemos llegado al clímax. Como termina este capítulo 7, ahora ya para tratar de asimilar, ya veníamos con problemas para tratar de ir comprendiendo, asimilar la misericordia de Dios en nuestra vida, tratar de entender todo lo que Dios hace por nosotros, lo que Él ha hecho, cuánto nos ama. Y ahora, creer esta promesa, recibirla, recíbela, hermano, pero agárrate bien a la silla, porque pensar en lo que nos espera, vais entendiendo ahora por qué os decía al comenzar a estudiar Apocalipsis, que Apocalipsis para nada es todo malo, negativo, catastrófico, es apocalíptico, es lo peor que podríamos leer y tal. Yo decía, no, Apocalipsis es algo glorioso para nosotros. Bueno, pues al leer versículos como estos uno entenderá a qué me refería. Es algo glorioso. Cuando estemos en su presencia, sea cual sea la vida que hayamos tenido aquí, ahí habla de los que fueron atribulados y murieron. Pero al final, de una forma u otra, todos sufrimos, todos lloramos, todos tuvimos que enfrentar algo adverso. Bueno, pues en ese día, en su presencia, ya no vamos a experimentar más hambre y sed en todos los sentidos. Ya nunca más el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero, nuestro Salvador, el Maestro, que está en medio del trono, los pastoreará. Y no sé tú, pero a mí se me viene el Salmo 23 a la mente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero ese día tendremos al pastor cara a cara. Ese día ya no habrá más lágrima en los ojos de ellos. Dice que nos guiará a las fuentes de agua viva, de agua de vida. Y inevitablemente pues me viene a la mente también Juan capítulo 4. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Evangelio de Juan capítulo 4. Podemos leer, no todo, vamos a leer un par de versículos, el 13 y el 14. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Seguramente todos habéis experimentado ese calor, esa sed en verano, y qué bien que te sienta un vaso de agua fresca. Cuando llevas ya un rato pasando sed y puedes beber agua, dices, wow. Pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que Cristo está hablando ahí. Utiliza metafóricamente el agua para que nos tratemos de hacer una idea, pero ni mucho menos nos podemos imaginar lo que eso representará. Lo que representará estar siendo pastoreados por el Cordero en persona, llevándonos a las fuentes de aguas de vida, enjugando toda lágrima. Bueno, tremendo, ¿no? La escena, sin palabras. Yo me quedo sin palabras. Por eso lo voy a dejar aquí, porque ahora viene el séptimo sello, capítulo 8, y el próximo día, seguramente pues será dentro de 1 o 2 días,
Vamos a tener que venir pues ahí bien afianzados a la silla, porque el séptimo sello abre un periodo terrible. Pero ya lo veremos. Hoy por hoy nos quedamos con estas palabras, esta reflexión. Guárdalo en tu corazón, trata de llenarte de ello, de asimilarlo, porque no tengo ninguna duda que no era mi mensaje, evidentemente, que esto era palabra que Dios quería darte a ti. Dios te ha dado alguna palabra. Cada uno sabe. Guárdala en tu corazón. Medita en ella. Y si Dios lo permite, pues mañana nos volveremos a ver. Van pasando los días muy rápidos. Y mañana es viernes, será viernes 29. Solamente recordaros que los viernes nos vemos antes. Los viernes es a las 6 de la tarde, hora de España. Aquí en España, las 6 de la tarde. Y si Dios lo permite, estudiaremos hermenéutica bíblica. Así que, queridos hermanos, que descanséis, que paséis una buena noche, que la presencia de Dios inunde vuestra vida. Disfruta esta palabra, estas promesas que hemos escuchado hoy. Trata de imaginarte esos momentos en los cielos que estaremos en su presencia. Adora a Dios como ahí un día le adoraremos. Y si puedes, mañana no te pierdas el estudio. Yo estaré esperando, estaré deseando que llegue este momento para poderos volver a ver. Os amo con el amor del Señor, lo digo con toda la sinceridad. Y por eso estáis en mis oraciones. Hasta mañana, si Dios quiere.